Vivir en la Tierra por Matías de Stefano. Prefacio. Este libro fue una idea propuesta por mucha gente que me presentó dudas sobre temas relativamente sencillos, incitándome a escribirlas en un libro con tal que ellos pudieran tenerlas en sus manos. Esto es una simple guía práctica que intenta aclarar fundamentos básicos para aquellos que están realizando sus aprendizajes y deberes en este planeta y que aún no han podido entender cosas simples y básicas. Intento abarcar todos los temas que me sean posibles lo más resumido que pueda sobre estas cuestiones, intentando ofrecer un esclarecimiento para las personas grandes y jóvenes que desean reconocerse nuevamente dentro de este mundo y este cuerpo. Espero poder plasmar en este pequeño libro una visión general sobre lo que somos y sobre el dónde estamos, esperando que se vuelva a sí mismo como una especie de cuadernillo estudiantil de primeros auxilios, donde en pocas palabras puedan encontrar simples respuestas. Muchos libros explican esto, algunos de una manera poética, otros muy científica, pero yo voy a explicarlo a mi manera, la manera en que yo recuerdo esta información. Sin más, gracias por haber elegido nacer en este momento, hermanas almas, y espero desde ya poder con mis palabras despejar alguna de sus pequeñas dudas existenciales. Bienvenidos a la vida, Matías de Stefano. Capítulo 1. Humanos, hijos de las estrellas y la tierra, herencia universal. ¿Cómo se compone el humano? El espíritu. El espíritu es la esencia, chispas del cuerpo de Dios, sus electrones. Ellos no tienen forma, son un destello de luz pura que se mueve en la inmensidad. Contienen en sí todo el conocimiento desde el origen, pero los espíritus tienen dos funciones que realizar. Una, lograr que todo aquello que se volvió denso en el universo vuelva a la luz pura. Dos, con el fin de integrar toda la experiencia del cosmos para entender lo que ya sabe y así poder convertirse cada uno de ellos en un nuevo Dios. ¿Cómo lo logra? El alma. Lo logra mediante la densificación. El alma es el vehículo denso más cercano que tiene el espíritu. Esta se compone de diferentes energías, por eso es densa, porque ya no es solo luz pura. Su cuerpo son los famosos chakras: raíz, sacro, plexo, corazón, timo, laringeo, tercer ojo, corona. Es decir, las glándulas energéticas que permiten que el espíritu pueda acercarse a la máxima densidad, que es la materia. El alma es el puente entre luz pura y materia, y es la que acumula toda la historia que al espíritu le sirve de experiencia. Podría decirse que el alma es la agenda viva del espíritu. ¿Y cómo se une a la materia? El cuerpo, fisis. El alma debe adaptarse a todas las formas de la naturaleza, fisis, para permitir que el espíritu aprenda de la experiencia mientras, a través de sus actos en la vida, busca la manera más apropiada de lograr que la materia vuelva a la luz pura. El cuerpo es el templo del alma, tan sagrado como el espíritu, solo que mucho más denso. Sus glándulas físicas son las riendas a las cuales el cuerpo del alma se aferra y puede dar vida al cuerpo físico. Recuerdo que de pequeño solía decir a mi madre que cuando miraba para abajo me mareaba y que el traje me quedaba grande, y ella no sabía a qué me refería, pero yo insistía: los dedos me llegan por el antebrazo. Eso era porque mi alma aún no estaba del todo compenetrada en el cuerpo, y eso me traía muchos problemas en la vida cotidiana, ya que no podía organizar mi mente y mis sentimientos. Me daba miedo abrazar, temía que el contacto pudiese dañar mis chakras. Por separado, ninguno de los tres podría lograr nada, pero su unión, su alineación y el pleno funcionamiento de los tres en su conjunto hace que todo se mueva en completo orden. ¿Qué hace que este orden funcione? La astrología. La energía de los ambientes cósmicos, planetas, estrellas, astros en general, el clima, etc., son factores que modelan la energía del alma para que ésta se aferre al cuerpo físico con una intención, su aprendizaje y su misión en ese específico momento. Si la energía cósmica no determinase un orden establecido en el momento en que el alma
se prepara para su pleno trabajo como puente durante el nacimiento, se perdería el sentido de lo que se viene a realizar en la vida. Es por eso que el orden cósmico determina nuestros pasos a seguir, nuestra historia, nuestro mapa de ruta, nuestros sentimientos, relaciones, dones y tantos otros aspectos que generan los mecanismos necesarios para poder aprender y cumplir con lo pactado antes de nacer, para seguir creciendo en las diferentes vidas. ¿Cuáles son esos mecanismos que nos ayudan a aprender y cumplir? Las personalidades. Estas son las que nos permiten crecer. Las personalidades son la mejor manera de poder centrarnos en lo que debemos lograr. Son infinitas, una para cada nivel y aprendizaje. Debemos entender así, cuando vemos las diferencias entre unos y otros, que no somos de mundos diferentes, o que unos son malos o buenos, o pacientes o testarudos, sino que cada uno está aprendiendo algo diferente. Muchos deben aprender sobre el manejo del mundo físico, porque antes eran muy espirituales tal vez, y por eso hoy pueden ser taurinos, materialistas y ateos, incluso algunos ladrones y codiciosos, pero que eso no nos lleve a hacer juicios. Debemos saber que sus personalidades están formadas de acuerdo a lo que necesitan practicar, y por lo tanto, debemos aceptar su nivel de aprendizaje y solo poner la intención de guiarlos en el mismo para que no se pierdan. Las personalidades no deben separarnos por ser difíciles de conllevar. Deben hacernos entender a los demás y así entendernos a nosotros mismos, compartiendo hasta el momento en que sepamos que nuestro camino sigue por sí solo y preguntarnos, ¿qué es entonces lo que debo aprender yo? ¿Siempre aprendemos por la personalidad o hay otras formas? Paquete kármico. Karma, del sánscrito polvo, es todo lo que llevamos sobre nuestras espaldas, es nuestra historia, todo lo que acumulamos durante nuestra experiencia en nuestra existencia. El karma no solo es negativo como muchos creen, sino que es una manera positiva de hacernos aprender. El karma viene a veces por herencia genética, a veces álmica, etérica, histórica, social, de contexto de infancia o traumas en las vidas, y es polvo acumulado que nos está indicando algo, el dónde está el problema. El karma no es algo que uno arrastre, sino que es un cuaderno de anotaciones del alma en el cual deja escrito: esto ya lo hice, esto me falta por hacer, tengo que arreglar esto de hace 1500 años, tengo que buscar a tal persona para decirle eso que me olvidé hace 2 vidas. Y el mismo se va desarrollando en la vida sin darnos cuenta a través de encuentros con gente inesperada, de viajes a sitios insólitos, de traumas o soluciones familiares, de muertes infantiles, de alegrías inesperadas, todas preparadas por la astrología, puestas para recordarnos que debemos trabajar en esas cuestiones y pasar el examen de una vez por todas. Pero otra función del paquete kármico es muy positiva para las almas que necesitan aprender rápido o que tienen misiones que cumplir en corto plazo y no tienen mucho tiempo para aprenderlo todo. Esto es, que los espíritus recolectan información de la matriz o médula espinal, cerebro de Dios, registros de otras almas que ya han experimentado en los mundos físicos. Y con el permiso de esas almas, se adjuntan información y la introducen en el alma como programas de información, con el fin de crearse un karma extenso que les permita fluir en la vida física, moviéndose más rápido, con mejor adaptación y facilitando su periodo de misión. Muchos así recordarán vidas que ni siquiera fueron suyas, sino producto de un viaje, por lo que llamo el supermercado cósmico, en busca de la información necesaria para el cumplimiento. Esta es una de las cosas que aún tengo en mi mente. Yo como espíritu, junto a otro ser, paseándome por columnas y estantes de luz pura donde yacen todos los recuerdos. Leía lo que me interesaba y me guardaba lo que me serviría. Esto sí, esto no.
Era gracioso recordarme leyendo sin ojos y sin palabras escritas, las cosas que investigaba para poder generarme un karma capaz de ayudarme a realizar mis tareas en la tierra. Una vez de pequeño escribí: soy Gan, y vengo siguiendo los pasos de un alma para aprender sobre la vida. Muchas almas vienen también en conjunto a realizar grandes aprendizajes, y diversos mecanismos se unen para generar karma capaz de hacer que familias, pueblos o miles de personas y seres aprendan todos juntos situaciones similares. ¿Cuán grandes pueden ser esos grupos de almas aprendiendo? Las razas humanas. Las razas fueron formadas por mecanismos de evolución generados por el orden cósmico. El clima, la alimentación, los astros y demás permitieron la formación de grupos con diferentes karmas. En el planeta Tierra hoy hay 4 razas básicas que están aprendiendo cosas generales. La raza negra está aprendiendo sobre lo físico, manejan lo espiritual a través del mundo físico y han venido a transmutarlo desde ello. Por eso esta es una de las razas más sufridas pero puras de la Tierra. Trabaja desde las energías rojas, es decir, el movimiento y lo creativo del chakra base. La raza roja viene con un karma espiritual arraigado a lo puro de la materia, con un conocimiento mucho más puro del espíritu cósmico en la Tierra, trabajando las comunidades simples como los indígenas. Trabaja desde el chakra sacro y la corona, es decir, la voluntad y lo divino. La raza amarilla ha venido a centrarse en el crecimiento interior dentro de la masificación. Es el ser uno mismo dentro del todo. De ahí la famosa filosofía interna oriental, dada en los países con mayor población del mundo. Trabaja desde el plexo, lo amarillo y el corazón, la realización y el ser. La raza blanca transita el aprendizaje de lo intelectual, el descubrimiento de las cosas a través de la experimentación del mundo físico. Trabaja desde el tercer ojo y el sacro, la visión y desmembramiento de la realidad y la voluntad de la concretización. Todas son necesarias, pero a su vez todas han abusado de su karma, de sus aprendizajes en evolución y han cometido errores. La raza negra de ponerse en víctima de su sufrimiento y querer ser algunos como los blancos. Los amarillos de adueñarse de su color como único y masificar su fuerza en planos que no le correspondían. La roja de volver a sus primitivas necesidades y perder su conexión por querer convivir con los blancos. Y los blancos por su arrogancia de supremacía que acabó por llevar al mundo a un precipicio de perdición de lo elemental de la vida. Todas las razas provienen de la evolución de la Tierra, y a su vez de la mezcla con otras razas del universo, que fueron puestas en el camino para permitir la rápida evolución de los humanos. Muchas de ellas fueron las que pusieron genes que aún hoy siguen dando problemas a las sociedades y que han hecho resaltar lo negativo de cada humano, pero muchos durante la historia aún permanecen trabajando firmes con su herencia kármica, solucionando problemas y creando nuevos caminos para todos sus hermanos. Todos los humanos venimos del mismo sitio, y nuestros espíritus no pueden diferenciarse el uno del otro, pero en la tierra física, las razas, culturas y demás nos ayudan a crecer, a aprender sobre nosotros mismos. El entender esto nos debe ayudar a permitir las diferencias interraciales, al mismo tiempo que nos debe ayudar a entendernos como hermanos en nuestra total esencia. Esto lleva a la comprensión de que las almas también poseen diferencias de razas y de esta manera pueden guiarse por el camino de evolución en un orden establecido, esperando poder pasar al siguiente nivel, algo que está muy claro en la visión maya de las razas que llaman azul, roja, amarilla y blanca, en la que cualquier humano de cualquier raza puede pertenecer a cualquier otra raza en el plano álmico. Y entre toda esta gente con la que debemos aprender, ¿cómo hago para saber quién soy yo en realidad? Conociéndonos a nosotros mismos. Nuestro entorno, englobando las personas, las cosas, los hechos que nos suceden, la cultura, las razas y muchísimos factores de la vida física,
es conocido en la Tierra como aquello que debemos conocer, experimentar y descubrir, todo para vivir en sociedad. Pero hay una visión del entorno que no está aún tomada en la sociedad, y es la de entorno como espejo. Todo lo que encuentres en el exterior, en el mundo más allá de tu piel para afuera, son reflejos de lo que llevamos dentro. Debemos saber diferenciar qué nos pertenece y qué no, y qué nos afecta no por lo antimoral o feo o hermoso, etc., sino por lo que sentimos realmente dentro en relación a las cosas. Este proceso de interiorización puede hacerse mediante la meditación, que nos ayuda a ver con los ojos cerrados, en silencio, y buscar no lo espiritual, sino lo interno, para descubrirnos a nosotros mismos. O también puede realizarse observando, buscando, viviendo lo externo, pero siempre con plena conciencia de que lo que te encuentres en el camino servirá para darte cuenta de quién eres tú en realidad. Nosotros somos seres de luz, espíritus sin forma, que tomamos forma gracias a las almas, puentes entre mundos, aprendiendo gracias a la experiencia que el mundo físico nos brinda, a través de las personalidades y las complejidades materiales, desentrañando los misterios de Dios desde lo más denso para saber a pleno cómo funcionan y llegar a ser un Dios nuevo. Somos todos una potencia de Dios, el cosmos, creados físicamente por razas de otras constelaciones y por animales de la Tierra, guiados por los que viven en las estrellas para reencontrarnos en un camino conjunto de espiritualidad material, buscando el cauce de nuestra evolución mutua, volviendo hacia la luz pura, la fuente, el camino a casa. Todo este proceso complejo y que parece tan difícil y largo, no es más que una escuela, la escuela de la vida, que nos ayuda a ser y formar parte del universo. Todos los procesos en el mundo físico serán respetados, valorados y deificados en el momento en que sepamos quiénes somos cada uno de nosotros y para qué estamos aquí. Y estas dos preguntas se responden solas con el paso de la vida y las prácticas constantes en el movimiento incesante de la Tierra. ¿Qué función cumplen entonces las estructuras sociales de la Tierra si buscamos ir otra vez a la fuente de luz? La educación. Esta ha sido diversa a lo largo de la historia, y su esencia, aunque ya se haya perdido bastante, era la de enseñar a vivir en la Tierra, a adaptarnos al mundo físico, educación física, sobre la formación de las cosas, física y química, sobre el manejo de la supervivencia, economía y ciencias naturales, sobre la lógica del cuerpo de Dios, matemática y tecnología, sobre la comunicación entre los seres, idiomas, sobre la relación entre los seres, psicología y formación ética, entre tantas otras cosas a enseñar para poder vivir aquí en el mundo. Su sentido casi se ha perdido, olvidando cosas esenciales a aprender, tales como respirar, moverse con la naturaleza como en Tai Chi, y se ha centrado completamente en aspectos intelectualoides, sin sentido, que solo permitieron un desarrollo en la sociedad hacia la tecnología, el egoísmo y el capitalismo. La educación debe servirnos para la adaptación al mundo, para aprender conscientemente a manejarnos en él, a aprender de nosotros mismos y de los demás, en conjunto. No se debe caer en la trampa del capitalismo enciclopedista, en que todos debemos saber de todo para poder sobrevivir en el mundo laboral, sino que todos tenemos la oportunidad de saber todo para movernos libremente en el mundo. La educación de la Tierra está muy ligada a los aspectos económico, político y religioso, los cuales deben estar presentes en nuestra formación inter e intrapersonal, pues son los vehículos por los que nos moveremos para vivir en el mundo físico mientras buscamos nuestra esencia de aprendizaje. ¿Cuál es la verdad de los mecanismos que nos formarán en la vida física? Los siguientes tres aspectos a entender son calcos, a nivel físico, de los sistemas celestiales, es decir, que lo que aquí llamamos cielo nos ha brindado sus mecanismos de movimiento para que aprendamos de la misma forma,
pero en los mundos físicos. Debido a la confusión que crea su densidad, estos tres aspectos se han tornado negativos y totalmente oscuros para la humanidad. Pero trabajemos su verdadera esencia, la economía. En el cielo, la economía es energética y simple, manejada por cada uno de acuerdo a su necesidad, y guiada o pautada a grandes rasgos por seres superiores. Esta es entendida como el paso de energía o información, el intercambio de esencias, los pactos kármicos, el préstamo de historias, el trueque energético, todo en un nivel tan sutil que es prácticamente imperceptible aquí. Los seres de luz plasmaron la economía en los mundos físicos para que las almas puedan moverse y sobrevivir a través del intercambio y las necesidades, trabajando el sentido de la posesión como algo importante en los mundos, y el compartir mediante el intercambio de equilibrio del dar y el recibir. Todo sistema energético se vale del no dejar vacío un solo espacio. Si se da, se debe recibir inmediatamente. En el mundo físico, el dinero, las piedras preciosas, los objetos de valor, los favores de todo tipo, o el intercambio de cosas, ha sido la manera en que las almas encarnadas deberían aprender el manejo del intercambio energético en la densidad. Para comer, debo trabajar y comprar la comida o producirla yo mismo, pero si necesito una silla, deberé cambiarla por mi comida. Esta es entendida por la degradación de la materia. Se recibe y se da, porque el exceso de una u otra desgasta la materia de nuestro cuerpo. Así como nuestros billetes poseen valores numéricos diferentes, en los cielos poseen niveles vibracionales diferentes, pero ninguno es mejor que el otro, simplemente son adaptaciones de un mismo esquema en diversos planos. La política. En el universo, las órdenes, los juicios, los arcángeles, serafines, guías y tantos otros seres cumplen sutilmente la función de políticos. Son aquellos que procuran el orden del pueblo, de los mundos y su pleno bienestar para facilitar sus economías, para permitir su libre aprendizaje y educación, y movilizarse por el mundo, migrando para el servicio comunitario y la conjunta evolución. En la Tierra ha sucedido lo mismo, y su esquema está para organizar todos estos aspectos en los mundos sociales. Cada sociedad y raza tiene su propia forma de dar y recibir, economía, y de organizar a su gente para el proceso conjunto, política. Los llamados políticos deben ejercer como guías o indicadores del mejor camino o forma para la concreción de la vida. Son pastores que guían un rebaño, elegidos por su sabiduría y no por sus estudios o experiencia. En la Tierra, la política ha sufrido el mal de unirse muy de cerca con un aspecto que solo debe funcionar en la misma como una simple herramienta, la economía, tomando los aspectos negativos del sentido de posesión y adueñándose de su manejo cuando solo debe guiarla. Consagrar una verdadera política sobre el mundo es traer el cielo a la tierra, y el ejemplo a seguir para ello son los arcángeles, guías y entidades supremas. La religión. Esta fue desarrollada por la Tierra para recordar los pasos de evolución, de integración cósmica, volviendo a entender los pasos del camino a seguir a casa, valorando el mundo en que nos debemos desarrollar. No obstante esto, las religiones se adueñaron de los dos anteriores principios, la política y la economía, asuntos que no debían ser guiados por los religiosos. Esto fue lo que llevó a la humanidad a sumirse en las oscuras garras de la mentira de las religiones, quienes han nublado el verdadero sentido de los profetas y lo han dirigido a sus necesidades más carnales y viscerales. Las religiones deben cumplir el papel de guía espiritual, de consejeras de camino, pero no de regidoras del camino. Son pastores de rebaños que buscan el camino de Dios en la vida, pero que ciegos se han dejado guiar. Este mecanismo ayuda en los cielos a recordar los caminos a seguir, y son los maestros ascendidos quienes tienen la función de guiar a los ángeles y a los humanos por el sendero de la verdad. Los sabios en la tierra,
como Buda, Jesús y Mahoma, entre tantos otros, cumplieron su nivel de máxima sabiduría, y es por eso que desapegadamente pudieron cumplir con los tres mecanismos al mismo tiempo. Todos los humanos pueden hacerlo, y es por eso que en estos nuevos tiempos, en los tiempos de Acuario, el humano debe abandonar las religiones, pues él es capaz de guiarse a sí mismo, buscando por sí solo el camino más apropiado a seguir. Capítulo 2. Historia. Lo importante no es el destino, sino el camino. Adán y Eva, los primeros humanos sobre la faz de la Tierra, no fueron precisamente ellos dos. Su mito es una historia cierta, pero incompleta y mal contada. Adán fue el primer hombre al que se educó según las leyes de la Tierra y las leyes cósmicas, convirtiéndolo en uno de los primeros reyes herederos de un trono de una humanidad mucho más antigua y modelada por razas estelares a fin de generar el prototipo perfecto de humano. Lilith fue la primera mujer, enseñada en las leyes cósmicas y universales, formada para guiar como la madre a todos los pueblos que estuviesen bajo su gobierno. Estos dos prototipos sufrieron transformaciones y problemas a lo largo de la historia, que los llevaron a separarse, y así fue ofrecida la oportunidad a Adán de tener una mujer no tan problemática como la anterior y genéticamente creada a partir de él, y así nació Eva. Desmitificando, Adán y Eva fueron prototipos humanos para la civilización posterior de Uruk. Ambos poseyeron los genes que luego serían base para muchos humanos más en la Tierra. El Edén era un valle hoy sumergido en el Golfo Pérsico. Lilith fue la reina madre exiliada a África que poseía un bastón con forma de serpiente, símbolo real de la antigüedad, quien al enterarse que Eva fue sumisa a Adán, la tentó con enseñarle el conocimiento del mundo, que en griego enseñar se dice manzán, y liberarla de su prisión. Por lo cual ella cuestionó a su creador de las estrellas, todas las cosas, razón por la cual la expulsó de sus tierras. La Biblia ha transcrito la historia de una manera poética y mal traducida, para que las personas pudieran recordar las cosas a través de simples imágenes, ya que en el medioevo no había otra manera de generar conocimiento que por imágenes. Esto no fue culpa de la Iglesia, ellos simplemente siguieron al pie de la letra los escritos sagrados, que por desgracia habían sido muy mal traducidos por escribas en la antigüedad, mucho antes de Jesús. ¿Qué es lo que nos han contado entonces? La historia conocida. En la escuela nos enseñan que la historia comenzó alrededor del 3500 a.C., aunque en realidad, como dicen los mayas, ese es el comienzo de la historia conocida, periodo que finaliza en el 2012 después de Cristo. Así como dice una frase célebre, la historia la escriben los que ganan, así fue contada nuestra historia. Muchos de los hechos que se nos han enseñado son mentiras o están mal contados. Se enseña una historia sin fundamentos, lineal, que nos lleva a no entender qué relación tiene con nosotros lo que estudiamos de Roma o el siglo XVII, cuando en realidad hay muchísima relación en el presente. El problema es haber olvidado que la historia, como el tiempo, es circular y que todo se repite de una manera diferente pero con los mismos patrones. Durante toda mi primaria y secundaria adoraba la historia y todo lo relacionado con el pasado y la antigüedad, pero me negaba a estudiarla, o me frustraba tanto al leerla que lloraba. Cuando mi madre me preguntaba qué me pasaba, que no rendía bien en historia o me ponía tan mal, le decía, porque todo lo que leo es mentira. Nada pasó como lo dicen. La forma en que sabemos la historia es poco entendible por más estudios que se hayan hecho, e incluso las cosas que creíamos saber de hace 40 años atrás, ahora se descubren que fueron mentiras o tapaderas. Entonces, ¿cómo podemos creer que los historiadores saben lo que pasó en el 3000 a.C.? Los mitos y leyendas que estudiamos en literatura o historia antigua son la historia del pasado. Toda la historia no debe ser tomada como una lista para saber lo que pasó hasta el día en que estamos hoy,
sino que debe ser tomada como un complejo orden camuflado que nos indica los errores que pueden repetirse, y que debemos estar alerta al estudiarla sobre las cosas que pueden volver a suceder. ¿Por qué estudiar la Edad Media y cómo vivían si eso ya pasó? Pero, ¿y qué pasaría si hoy dejase de funcionar por X razón toda la tecnología y las comunicaciones y tuviésemos que volver a una Edad Media? ¿Sabríamos cómo funciona? La historia más cercana en el futuro normalmente es la más lejana en el pasado, historia a la cual los historiadores no tienen mucho acceso, aunque sí muchos otros lo tienen, quienes estudian los mitos, los historiadores del oculto y aquellos que recordamos. La historia desconocida. La historia de la humanidad comienza mucho antes del 3500 a.C., y el humano como lo conocemos hoy se forjó alrededor del 20.000 a.C. durante la generación de la famosa Atlántida. La evolución entendida por Darwin tuvo su curso de una manera prácticamente similar a la de sus hipótesis, pero descontando que en el medio hubo muchos retoques del humano por otras razas que ya habitaban el mundo o que acababan de llegar a él. Ellos dieron forma a las civilizaciones primeras, a las que llamo Yomión, Atombi, Kefislión, Yangen, Jarimibu, etc. Lemuria, Entre Hielos, Atlántida, Mayas, Puertas del Sol, etc. en ese orden. Las que dieron lugar a otras muchas civilizaciones alrededor del 10.000 a.C. y que tras el fin de su historia, alrededor del 5.500 a.C., dieron paso a una época de confusión que generó hacia el 3.000 a.C. la historia que conocemos. Entender la historia doblemente antigua es crucial para el futuro más cercano, ya que la historia es cíclica y los problemas y cuestiones son muy similares. Detrás de la historia humana fue extendiéndose una historia de conspiraciones tanto terrestres como extraterrestres sobre el control de este mundo tan rico y variado, conocidas hoy como las historias de los reptilianos, Illuminati, rigelianos, entre tantas otras de menor rango, que han enturbiado nuestra historia hasta hacer que pierda su verdadero sentido. Muchas fantasías sobre la historia desconocida han generado corrientes de pensamiento muy desesperadas o exageradas sobre los hechos acontecidos, pero nada nos tiene que sorprender, pues todo es parte de un proceso natural que toma su cauce durante nuestra vida y nuestras acciones. Una manera muy clara de ver estas conspiraciones integradas en nuestra conciencia y diferenciarla de los caminos de evolución coherentes para la espiritualidad en la materia son nuestras ciudades. Nuestras ciudades. Hoy podemos observarlas con enormes torres rectangulares o edificios monótonos cuadrados y sin colores vivos, con suciedad en las calles y sin una construcción alineada con las energías que la transitan. Las personas en las ciudades actuales viven con estrés, en constante movimiento de alteración, cansadas, y más con un amor por el de sobrepasar a otros en una lucha por el poder de la imagen y del éxito, que el mismo crecimiento de los edificios y rascacielos deja a la vista. Estas ciudades tienen su origen en esquemas provenientes de mundos fríos, con ambiciones, en los que para obtener un poco de luz entre tantas nieblas, debían unos a otros superar las alturas para tener energía solar, y para ello devastaban los recursos de sus mundos con tal de poder lograr la supremacía hacia el cielo. En la Tierra nunca fue establecido ese patrón en los seres vivos racionales. Ellos debían utilizar la energía del Sol y de la Tierra junto a las aguas, alineando las energías de equilibrio tal como los padres estelares de Sirio y Pléyades habían enseñado. Las grandes construcciones en la Tierra son mapas, guías y equilibradoras como las pirámides, que poseían una función social y planetaria y no de ego como muchos suelen creer. Las ciudades donde la gente habita son de colores vivos y claros, alineando las calles con el paso de las energías, utilizando las energías del ambiente sin modificarlo a fin de destruirlo.
las poblaciones nunca son masivas, ya que se debe permitir el bienestar y la tranquilidad, con acortamiento de distancias. Esta planificación de ciudades antiguas son las planificaciones de las ciudades futuras, que tienen la capacidad de ser habitáculos para mucha gente que, sin necesidad de esforzarse, circulan por el camino de la evolución. ¿Y a dónde nos lleva esa evolución? Evolución. La evolución está comprendida en un amplio historial que se adjudica al alma y que sirve a los seres espirituales para la práctica en los mundos físicos. Hay pasos diversos para llegar a ser lo que somos y a seguir hacia lo que debemos ser. Voy a clasificar algunos de esos pasos a continuación. Energía. Debemos, los espíritus, probar desde lo menos denso primero para poder encarnar, y uno de los primeros pasos es ser energía, momento en el cual se practica lo que es adaptarse a un alma, ser que nos ayudará desde ahora en más con todo el proceso a seguir. Gas. La densificación de las energías nos permite entender la fluidez de las cosas más físicas dentro de los mundos densos. Piedra. La máxima densificación aparentemente inerte nos ayuda a saber cómo se siente la materia y reconocer nuestros límites dentro de los mundos. Planta. Para entender el proceso de canalización de la luz divina y anclaje a la tierra, debemos practicar durante largo tiempo el proceso de fotosíntesis para tenerlo integrado el día en que debamos respirar y meditar. Animal. Tanto peces, mamíferos, reptiles o cualquier otro tipo de animales, este proceso nos ayudará a aprender sobre el movimiento y el control de nuestro cuerpo en movimiento, en lo instintivo y la toma de decisiones, en la interacción con los demás seres de un grupo y la comunicación. Animal racional. La práctica de la espiritualidad, la meditación por los actos creativos, la cultura y sentido de familia para integrar la comunidad como medio en el que nos moveremos para aprender y anclar la luz en evolución, se dará en animales como los cetáceos, los primates o los homínidos primitivos e indígenas, incluyendo ya las razas roja y negra primitivas. Humano. Incluye las 4 razas básicas y es el momento de aprender, casi por 70 vidas, sobre la unificación de lo terrenal y lo celestial, teniendo en cuenta todo lo aprendido antes y su valor, trabajando en la iluminación de la materia desde la misma materia. Es el último nivel junto al de los extraterrestres en que se evoluciona en mundos físicos iluminándolos, uniendo cielo y tierra. Ángel y seres de séptima dimensión. Llegados a este nivel, la evolución comienza a ser diferente, pero aquí se trabaja al servicio para los mundos físicos mediante la experiencia que tienen de lo vivido y así poder guiar a los que aún permanecen en la densidad. Entre mis 12 y 17 años, podía recordar como si hubiese sido hace solo unos años la experiencia de ser piedra y planta, y la contaba a mis amigos como si fuese algo más de lo normal de mi historia. Recordarlo me ayudó mucho a entender por qué debía ser ahora un completo humano, y aún siéndolo, 2 de mis grandes amigos en esta vida fueron un roble y un eucalipto. Esta evolución a grandes rasgos es tocada por los diversos factores cósmicos, terrestres y extraterrestres, que permite la diversificación y la amplia gama de prácticas, todo ello dirigiéndonos de la vida hacia el más allá, la casa, de donde todos venimos, para esta vez llegar con más conciencia de nuestro propio conocimiento. ¿Cómo es el paso entre estos niveles de evolución? La vida y la muerte. Ambas son nacimientos, son metamorfosis de lo físico, son iniciaciones para el espíritu y el alma, momentos sagrados. El nacer es la iniciación a la vida, y la muerte es la iniciación a la otra vida. La vida está compuesta de todos los componentes físicos y etéricos, conocidos y desconocidos. La vida va más allá de la muerte,
pues es la vida la que nos permite aprender mientras transitamos los diversos caminos de las realidades, y eso abarca un amplio sector del universo y de las existencias. Por eso, la vida es entendida como la escuela del alma, y la muerte, en cualquier nivel, es entendida como la graduación del alma en ese aprendizaje. La muerte también existe en planos superiores, pues no es más que una transformación que permite el traspaso de un nivel a otro de conciencia, de existencia y aprendizaje. La vida puede darse de muchas maneras, y todas son aceptables, pues toda vida se genera por un propósito divino, aunque a veces el contexto haya hecho que esa vida se degenere de su realidad y su verdad. Todo, absolutamente todo en la existencia tiene vida, desde las piedras al plástico, desde un barco hasta la selva. Todo está vivo y en movimiento, todo tiene chispa divina, todo vibra, y por ende todo está vivo. Lo único que varía es el proceso de evolución y la forma de muertes, que pueden ser trágicas o reguladas, pero todo aquello que fluya en la existencia sabe que todo posee un alma, o al menos una especie de esencia álmica, que permite que forme parte de nuestra vida y nuestro aprendizaje. Incluso el ser al que muchos creen incapaz de tener vida, ni alma, ni espíritu, ni sentimientos, tiene vida y de las más puras y capaces. Nuestro planeta, la Tierra, el ser vivo cercano más grande que conocemos. Capítulo 3. La Tierra. La perla azul, vórtice y vértice del universo, escuela y dadora de vida. Nuestro sistema solar. Cuando estudiamos en primaria, nuestros maestros nos enseñan sobre el sistema solar, el Sol en el centro y otros 9 planetas a su alrededor, todos girando en elipse, puestos allí por la inercia de la explosión solar y la gravedad. Pero esa verdad es igual que la de la Tierra plana en tiempos de la reina Isabel de España, es decir, contemporánea a los descubrimientos del momento. Nuestro sistema solar fue generado por colisiones y explosiones específicamente planificadas, en las que nuestro Sol no tenía planetas y sufrió un enorme impacto de energía desde su Sol, Sirio. Sí, nuestro Sol tiene otro Sol más grande alrededor del cual gira, y su energía nos afecta de manera excesiva cada tantos miles de años. Esto provocó la expansión de nuestro Sol, explotando y creando los planetas. Tomó varios millones de años, pero los seres etéricos del universo, los grandes de luz, dieron forma a los planetas, colocándolos en sus adecuados sitios. El cuerpo del sistema fue equilibrado de acuerdo al cuerpo cósmico, en un orden adecuado capaz de facilitar las energías entre los diferentes mundos, generando una especie de kundalini a gran escala que daría vida a sus jóvenes 13 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y los que yo llamo Maat, Bastet, Hathor y Gismet. Estos otros 4 mundos más allá de Plutón son las otras fuerzas que influyen en el sistema y que han dado forma a lo que hoy conocemos. Uno de ellos hoy es conocido como Planeta X y otro como Hercóbulus. Este último estuvo habitado por unos seres a los que yo llamo Aerlin, padres de los legendarios gigantes, titanes y dioses de la antigüedad, pero que en un momento fueron atacados y su mundo fue tomado por otros seres a los que yo llamo Iacoptes, padres de los famosos reptilianos. Este mundo tomado fue movido de su rumbo con el fin de usarlo como vehículo para llegar a los 3 planetas más poblados, Venus, la Tierra y Marte. Es por eso que su leyenda dice que su órbita gira diferente al de los otros planetas. El orden cósmico tiende a hacer que los planetas se sucedan en elipses, para mantener el equilibrio entre sí, y es por eso que este planeta en desplazamiento creó varios problemas en los otros mundos. Hace millones y miles de años, uno de ellos, un pequeño planeta, colapsó y estalló más allá de Marte, y la Tierra cambió su órbita, así como Venus, que se acercó mucho más al Sol,
o Urano, que comenzó a girar patas para arriba. ¿Por qué tuve que pasar más allá de Orión? Nunca debí haberme allegado a estos planetas solitarios, gritaba cuando me ponía triste entre mis 12 y 17 años por cómo estaba de mal nuestro sistema planetario. Recordaba el momento que me había traído aquí, y a veces me arrepentía y me sumía en total angustia por recordar mi capacidad de verlo todo desde arriba y moverme entre los mundos, y ahora me sentía prisionero de un cuerpo denso. Nuestro sistema fue programado para que nosotros podamos existir, y las fuerzas interplanetarias permitieron que la Tierra sea la premiada en su reacomodo, para que el camino de la vida siga su curso casi completamente en este mundo. ¿Qué relación hay entre nosotros y el sistema solar? El ser humano y el sistema solar. En el universo todo está diseñado de acuerdo al cuerpo de Dios, y este esquema pasa a todos los planos y a todas las cosas. El sistema solar está ordenado de acuerdo a las partes que componen el universo, aunque en una escala muy pequeña, así como el cuerpo humano. Los chakras y órganos del cuerpo también pueden ser distribuidos por nuestro sistema solar. 13 planetas, 13 articulaciones, Sol, páncreas o plexo, etc. Esta conexión tan profunda es la que nos debe permitir entender cómo nos afectan los movimientos planetarios a nuestra personalidad, carácter o manera de tomarnos las cosas en determinado momento, ya que partiendo de que nuestro mismo cuerpo, cuando tiene un problema, suele expresarlo a través de otros órganos en lugar del que realmente posee la problemática, como cuando algo le pasa a nuestro corazón y nuestros riñones responden, o si nos pasa algo en la nuca, las piernas nos dejan de funcionar, y tantas relaciones que hay entre órganos tan diferentes de nuestro cuerpo. De la misma forma, nos afectan los sucesos a nivel estelar. Si algo sucede en Saturno, probablemente lo sintamos en la Tierra también como reflejo. Tengamos en cuenta esto, pues más de una vez sabremos que nuestra alteración puede darse por Marte y no por berrinches con nuestra pareja o alguna otra persona. Otro punto a tomar en cuenta es que el humano no es en su totalidad de este sistema solar, sino que proviene de otros. El humano es una mezcla de razas que por exilio o por deber llegaron a transformar los planetas de este sistema, generando hijos entre razas de la Tierra y entre sus gentes. Muchos humanos hoy se verán atraídos por cierta constelación, casi con un anhelo de hogar, ya que su genética primera viene de allí. Pléyades, Sirio, Arcturus, Draconia son algunos de los sitios, constelaciones, de los cuales hemos venido. Este sistema solar es nuestra casa, nuestro hogar como humanidad, pero también es un sitio de paso. Es un lugar perfecto donde podemos estar protegidos y aprender, sin ninguna distracción en los cielos que nos desvíe a todos de nuestra concentración en la vida. Como en otros mundos, en los que muchos planetas a su alrededor tienen vida, o varios satélites o lunas controlan un solo planeta. Algo con lo que aquí no tenemos por qué lidiar, teniendo mayoritariamente al Sol y la Luna como ejes. ¿Y por qué la Tierra es tan especial dentro de este orden? La Tierra. La Tierra se ha convertido en un vórtice donde todo confluye. Los mundos etéricos y físicos que existen en el cosmos son sitios donde los seres se desarrollan y preparan para algunos aprendizajes o trabajos, misiones a realizar. Las almas se encarnan en los mundos porque así pueden acumular la experiencia de los mismos, pero hay momentos cruciales en los grupos álmicos en los que todo debe hacerse mucho más rápido, o momentos en que el aprendizaje debe ser concentrado. La Tierra, como planeta que alberga tanta vida, es el único a miles de años luz a su alrededor, y es por eso que una enorme cantidad de almas en busca de experiencia eligen nacer aquí, o son enviadas a nacer aquí. La Tierra es un vórtice de aprendizaje, un paraje para las millones de almas en migración, un sitio único que permite aprender a un nivel mucho mayor que en cualquier otro. Sí, el mundo que a veces desprestigiamos es el mismo que nos da prestigio. Debemos estar orgullosos de este magnífico ser, nuestra madre, nuestra hermana. La Tierra, como sabrán, también tiene alma,
pues es un ser vivo. Su nombre es muy conocido hoy en día, Gaia, y como todo ser vivo, nace, muere y reencarna, aprende, experimenta y tiene misiones que cumplir. Cuando cumple sus misiones, cumple con lo que los humanos llamamos una iniciación, y las iniciaciones de la Tierra son muy vívidas para los que habitan sobre su piel. Los periodos geológicos y de catástrofes, glaciaciones, cataclismos, etc., son las señales de una iniciación, pues el cuerpo de la Tierra está sufriendo un cambio general. Ella acepta a los seres que eligen vivir en ella, y elige cuándo es su momento de irse, extinción. Por eso es un ser sagrado, pues es sabia en su determinación. Sus rostros, continentes, nos enseñan cosas, nos dan pistas a seguir sobre el camino a tomar en la vida, sobre la energía que se desarrollará en cada región. Ella es un cuerpo que tiene sentimientos, dolores, alegría, y que sabiamente cuida y perdona a sus hijos, a sus hermanos. Su alma, como todas las almas, es nuestra hermana. Por eso, la Tierra debe ser vista como el par que es, como nuestra compañera a la que debemos apoyar. Se ha ganado el título de madre, pues ha sido capaz de alimentarnos, de cuidarnos y guiarnos con infinita paciencia. Ella es un cuerpo que también enferma, y así sola se cura, de la misma manera que hacemos nosotros. Desmitifiquemos el calentamiento global, pues es otra de las fiebres de la Tierra, durante la cual usa sus glóbulos blancos, a los que conocemos como pestes, y en su caso más grave, regula su temperatura con frío, es decir, una glaciación, el paño frío en la frente. Desde chico que admiro y dibujo a nuestra hermana Tierra, la venero desde mis pinturas y dibujos. Siempre me sentaba a ver las noticias con el globo terráqueo que yo solo hice y me pasaba horas mirándola. También recuerdo que en mis arrebatos de energías densas tenía pensamientos de alegría ante las catástrofes naturales, al ver que la Tierra actuaba con su fuerza para crecer y evolucionar, eliminando a las pestes humanas. Hoy puedo verlo sin la ira que antes sentía, por el dolor que me provocaba ver el daño que causaban a mi hermana. Para entendernos a nosotros mismos, debemos ver más de cerca a la Tierra. Ella tiene piel, su corteza, a veces se enferma y tiene parásitos. También equilibra su cuerpo con la misma cantidad de agua que los nuestros, y posee un interior más caliente donde están sus órganos y sus más preciados motores, los cristales y el núcleo. Tiene venas de agua, roca fundida y energía, similares a nuestros nervios. Posee columna vertebral, las cordilleras y cadenas montañosas, y a través de ellas atraviesa la energía que marca el poder de los pueblos y los continentes, dando vida a su paso, la Kundalini de la Tierra, energía de vida. Observemos a la Tierra. ¿No es acaso como todos nosotros? Capítulo 4. Preguntas frecuentes. Las respuestas a tus preguntas están frente a tus ojos. Solo debes cerrarlos para poderlas ver. ¿Por qué mueren los bebés? Debemos recordar antes de explicar esto, que las almas vienen naciendo ya hace mucho tiempo, y que antes de nacer, todos sabemos, o al menos tenemos una idea, de lo que nos va a pasar y debemos hacer a fin de aprender en la práctica. Muchas almas vienen con un karma muy pesado, y por más que las veamos como inmaculados seres al nacer, su alma carga un peso muy grande, que a veces deben liberar de un solo golpe. Este golpe es la muerte, el trauma de la muerte antes del parto o durante. Muchos también vienen a cumplir con misiones de salvación, es decir, a limpiar la genética de toda una generación, y para ello enferma y muere con todo el peso de los adultos, y lo hace mediante fuertes enfermedades como el cáncer. Pero también hay muchas almas que están experimentando este trauma que es el nacer, y muchas temen que haya más allá del vientre. Imagínense diciendo, ¿es hora de nacer? Bueno, estoy listo, puedo, ay, Dios, no quiero. La no adaptación al mundo nuevo, al nacer, para muchas almas equivale al miedo que a los vivos nos da la incertidumbre de la muerte. Deciden irse y probar más adelante.
No los lloremos, alentémoslos a que vuelvan a intentarlo, y démosles lo mejor de nuestro ser y nuestro incondicional apoyo, dándoles la bienvenida, hablándoles de lo bello de la vida y de que todo saldrá bien. ¿Las piedras también tienen alma? Claro que la tienen, pero es diferente a la nuestra. Su alma es de esencia, sin forma, no piensa ni se aburre. Solo experimenta la densidad, y al morir por su quiebre o por la erosión, solo se transforma y pasa a otra cosa hasta llegar a una planta y encarnar en ella. Las almas de las piedras tienen forma de piedra, y en tanto pasan por las diferentes formas, se adaptan a las plantas, a los animales. También poseen almas colectivas, es decir, un solo alma para muchas piedras en un mismo sitio, así como pasa con las plantas y algunos animales. Pero todo tiene alma en definitiva, pues la esencia espiritual que hace que las cosas existan no puede llegar a los mundos físicos si no es mediante un alma. ¿Nosotros elegimos a nuestros padres? Cuando llegamos a los planos de evolución racionales en los que debemos trabajar el grupo, pero desde la conciencia individual, es decir, las familias humanas, todos, antes de nacer, hacemos tratados y contratos con aquellos con los que nos relacionaremos en la vida. Entre los abuelos, padres, hijos, nietos, primos, parejas, etc., nos conocemos a nivel álmico, reconociendo el historial de cada uno, planificando la solución de algún karma si es que ya nos conocíamos, y se redacta un contrato en el cual se habla de las relaciones que se tendrán en la tierra, si será tu padre o tu abuelo o hijo, y si la relación debe ser cómoda o si debe ser difícil y hasta cruel, con tal de aprender por ambas partes. Todo lo que nos sucede está pactado, incluso si los padres no lo saben. Muchas almas deciden nacer en familias problemáticas para intentar solucionar sus problemas mientras aprende sobre el cómo conllevar las dificultades humanas. Sí, todos elegimos las relaciones familiares antes de nacer. ¿La Tierra es hueca? No, la Tierra no es hueca como muchos creen, pero sí tiene enormes huecos en su corteza y magma. Dentro de estos huecos y túneles es donde se han asentado diferentes razas de animales desconocidas para el hombre, y muchos seres de otros mundos, o incluso de este, que no han tenido más remedio que utilizar los huecos de la Tierra para ocultarse, o exiliarse, o proteger desde lo incógnito. Allí radican los famosos paraísos y mundos perdidos, los infiernos de Hades, y tantos seres de las antiguas leyendas y mitologías. Pero sus portales fueron sellados hace muchísimo tiempo, y solo aquellos que se manejan en un plano energético pueden ingresar a ellas hasta el día de hoy. ¿La Tierra también reencarna? Como dije anteriormente, en el capítulo sobre la Tierra, esta es un ser vivo cuya alma se llama hoy Gaia. La Tierra cumple ciclos e iniciaciones, y en los periodos más fuertes de iniciación muere para volver a nacer, reencarna. El proceso de reencarnación es similar al nuestro. El cuerpo o planeta se vuelve inestable, se enferma o sufre colisiones, movimientos, enfermedades a veces, y luego todo se detiene por un tiempo, en una época fría en la que todo se queda inerte. Luego, de repente, todo vuelve a circular y a concretarse. Es allí cuando el alma de la Tierra ha vuelto a encarnar, luego de haber depositado en su expediente espiritual todo lo aprendido hasta el momento. La Tierra ha encarnado ya 2 veces desde la antigüedad, ya que ha cumplido 2 iniciaciones requeridas para un mundo. La última de ellas fue la voluntad, momento en que la Tierra poseía el espíritu o alma de Yah o Yahvé, pero ahora Gaia está por hacer un nuevo salto, momento en que se inicia en el sentido del amor, para lo cual no falta mucho tiempo. ¿Qué son en verdad los niños índigo? Debo aclarar en primer lugar que los famosos niños índigo ahora ya son adolescentes. A grandes rasgos, intentaré desmitificar este asunto. De todas partes del universo, fueron llamadas almas para la reconstrucción de un nuevo sistema en la Tierra, para que se adapten los seres a la nueva vibración que llegaría en la era de Acuario. Para ello, se necesitaba que muchas de esas almas viniesen al mundo para romper con los esquemas viejos de la era de Piscis, que impedían la formación del nuevo sistema.
Estas almas comenzaron a nacer por todo el mundo a lo largo de la historia, pero hubo un punto en que las energías de la galaxia fueron propicias. A nivel energético, la vibración que se genera por la alteración de la energía estelar genera fusiones que en los mundos físicos se pueden observar gracias a los colores. Los colores son los resultados de la manera en que la vibración cambia o irradia. El color índigo es el color de la transmutación, de la visión y la activación de los potenciales. Es un color que rompe la estructura de la dualidad cerebral, pues se unifica en la glándula pineal, que es lo único que no es doble en el cerebro. Este color simboliza el cambio total a una nueva dimensión del entendimiento, y es el velo energético que comenzó a mover las tinieblas energéticas alrededor de 1987, permitiendo la entrada de muchísimas almas nuevas a la Tierra. Para poder ingresar a la Tierra, muchas almas debían atravesar este velo, y por más que muchas de ellas venían con misiones específicas que nada tenían que ver con lo que representa a los totalmente índigo, que es la ruptura de sistemas y alteración de conciencia, involuntariamente en su área de misión optaban por lo revolucionario y la alteración. El índigo no es un calificativo, es una de las esencias que nos permiten movernos a todos hoy en día. Algunos poseen grandes porcentajes de esta esencia, y muchos pueden ser niños cristal, o niños verdes, o azules, pero con el manto índigo. Estos niños y jóvenes se quedarán en la Tierra por un periodo de 100 años más o menos. No necesitan una educación sistémica para su aprendizaje, no necesitan límites, pues los rompen, pero sí necesitan autoridad de espíritu, pues son ejército de Dios. Ellos necesitan que los guíen para poder realizar su trabajo. No lo saben todo ni son niños mágicos, con dones y sabiduría para regalar. Ellos nacieron con esas capacidades, pero no saben moverse en la tierra y necesitan ser guiados. ¿Qué es un don? ¿Por qué los están teniendo nuestros niños? Un don no es ni un regalo, ni un potencial único, ni hacia el niño especial o raro. Un don es un potencial activado. Todos los humanos tenemos los mismos potenciales, pues todos somos potencias de Dios, y encapsulamos sus cualidades en nuestros pequeños cuerpos. Cada parte de nuestro cuerpo contiene la información de lo que somos capaces de hacer. Nuestros niños y jóvenes, nosotros, estamos teniendo estos dones porque se nos facilitó a raíz de la apertura de los velos energéticos que cortaban la comunicación con la fuente cósmica. Nosotros, al nacer desde 1987, la mayoría, nacemos y crecemos con mejor conexión. Y esto no nos da dones especiales, sino que nos hace conscientes desde la cuna de que podemos y tenemos en nosotros la conciencia despierta de que lograremos hacer cosas magníficas, de que todos somos uno y que todas las cosas son en cierta forma nuestras también. Dándole a la materia la importancia que se merece, como los adolescentes hacen hoy, semejando ser materialistas, pero conectados incluso siendo ateos, con la conciencia divina del yo puedo, de la posibilidad. Esa conciencia nos permite despertar los dones, activar los potenciales que nos hacen únicos y especiales. ¿Qué relación hay entre los problemas de la adolescencia y los procesos que están sucediendo en la Tierra? La adolescencia es el fiel rostro de los cambios. Sus almas, unas viejas en la Tierra y otras nuevas, están mostrando la forma en que el mundo va a cambiar, drásticamente. La sociedad joven es resultado de los estancamientos del pasado, que hoy han entrado al 2000 de una manera atropellada, queriendo todos salir del armario. Las tribus urbanas, los drogadictos y todos los grupos sociales de la adolescencia que están resaltando cada vez más el proceso de cambio acelerado, son todas aquellas almas que han venido a romper con los antiguos esquemas. Es por eso que a los nuevos organizadores y guías nos hacen también adolescentes, al menos nos despiertan de mucho más jóvenes que antes, pues debemos trabajar la espiritualidad y nuestros potenciales desde lo que hoy representa la adolescencia. Cambios bruscos, materialismo, espiritualidad en tribus pero individualizada,
tecnológica y con un alcance y manejo de la información mucho mayor que del adulto. Los jóvenes no tienen pilares profundos en los cuales basarse, lo cual muchas veces es criticado por los adultos, pero eso es la clave del plan. Por eso, la cosmología ha decidido que el rostro de la nueva era sea el adolescente, pues pueden transmutar sus personalidades varias veces y adaptarse a todo tipo de cambios. Las problemáticas generadas por los adolescentes hoy son las problemáticas creadas en los adolescentes por las viejas estructuras. No es un problema juvenil, sino adulto. No obstante esto, el joven debe ser consciente de este proceso, pero se deja llevar por las olas que él mismo vino a crear, y eso es lo que genera desperfectos en el plan. Otros hemos venido a guiarlos para que recuerden su verdadera función, que es de las más importantes sobre la Tierra hoy en día. Hemos venido a recordarles lo importante que son para todos y para el futuro. Nosotros, los jóvenes, no hablamos de Dios como han hablado nuestros mayores o los índigos de los 60. Hablamos del universo desde el mundo, desde la visión de personas que hemos venido a trabajar en tercera dimensión. Y es por eso que muchos potenciales se están desperdiciando y perdiendo en la juventud, pues ni siquiera aquello con lo que se sentían afín, la esencia de sus propios índigo adultos, ya les es clara o humana. Hemos venido a recordar cuán importante es la vida humana dentro del proceso de divinidad. ¿Cuál es la verdad? La verdad, algo que muchos han buscado en la vida y en su existencia. La verdad de lo que todo prende, por lo que todo existe. Muchos dicen que solo es verdad lo que se puede ver, otros que solo es verdad la composición electromagnética de las cosas, otros que lo que no se ve en realidad es la verdad, y dicen que nada de lo que puedas ver, pues son todos hologramas, es verdad. Otros pueden tomar el mito de la caverna de Platón para explicar esa diferencia de las verdades. En mi experiencia, he podido entender que todo es falso, nada existe en realidad, por lo tanto, nada es verdad. Pero también he visto que son esas irrealidades las que generan la realidad, por lo que ¿no es toda mentira una gran verdad? La verdad del universo solo se descubre si no desprestigiamos las demás verdades. La verdad está compuesta de todas las verdades, y hay una verdad por persona y por hecho, desde cada visión, y todo es cierto, todo tiene su verdad. Solo si unimos esas verdades y las compenetramos, las integramos como vívidas, entendiéndolas desde todos sus puntos, sin descartar ni una sola por más falsa que parezca, solo entonces reconoceremos la verdad, y ese día sabrán que están en la gloria. ¿Por qué no todos recordamos esto? Intenten recordar cuando eran niños e iban a tercer grado. Imagínense con 9 años, estudiando matemáticas en sus clases de 20 o 30 compañeros. Están estudiando la multiplicación, 2 por 2, 4, 3 por 6, 18, etc. Y de repente la maestra les pregunta algo de álgebra y luego se les pide que resten 16.876 menos 86.700. Pero a la vez deben saber contar y recordar cómo se llamaba el 0 y para qué servía, y cuántos necesito para hacer el número 4, pero también te dicen que la matemática cuántica es igual a esto. Al mismo tiempo que deben recordar no solo los nombres de sus compañeros, sino sus DNI, los de sus padres, su historial médico, genético, su relación con ustedes en el pasado y en el futuro, mientras deben pensar para qué van a utilizar el 2×2 en relación al problema cuántico, y todo eso para volver a sus casas y preguntar a sus padres de dónde vienen los bebés. Creo que mi respuesta comienza a entenderse, ¿no? Cada vida es como un curso de la escuela en el que debemos aprender paso a paso. Muchos niños saben sumar desde muy pequeños, a los 3 años incluso, pero sin embargo, en 6º grado se les vuelve a enseñar. Y a sumar y multiplicar o dividir se nos enseña en 3er grado, pero casi siempre se nos vuelve a hacer practicar en el secundario y muchos ya nos olvidamos de cómo se hacía. En la existencia es igual, algunos nos olvidamos de muchas cosas y debemos repetir la práctica desde cero para poder retomar lo que debemos hacer. En los mundos físicos,
la conexión plena con lo que somos, la fuente, equivaldría a enchufarnos en la cabeza una central eléctrica y dejar que toda la Internet entre y sea procesada por nuestro 10% de cerebro en funcionamiento. Eso haría que la materia se descomponga y estalle en nuestras cabezas. Los que venimos con el recuerdo solo podemos recordar un 0,02% de lo que hay en realidad, solo imágenes o idea de lo que sabíamos, pues si llegásemos al 0,04% entraríamos en una crisis esquizoide. El hecho de que unos pocos recordemos se debe a que ya habíamos trabajado con mucha información cósmica en otros tiempos y espacios, y el hecho de que la mayoría de las personas no puedan recordar se debe a que tienen que concentrarse en lo que están aprendiendo en el aquí y ahora. Para un examen de matemática de tercer grado, no hace falta estar pensando en escribir sobre historia moderna del doctorado de historia. Solo basta con saber multiplicar 2 por 2 para hacer una gran diferencia y cumplir la misión que nos hará ser. Ejercicios sencillos para nuestro camino. Sencillamente nosotros, en nuestras pequeñas acciones, creamos el movimiento de las olas de la transformación, y es así que nuestra simple sonrisa genera nuevas realidades. Aprendiendo a meditar. La meditación es el arte de ir hacia adentro, de reencontrarse con uno mismo a través del silencio. La filosofía oriental nos ha traído una amplia gama de meditaciones, la mayoría de las cuales se manifiestan en forma relajada, con ojos cerrados, en un lugar silencioso y rodeado de hermosos sonidos, visualizando bellos paisajes. Los occidentales hemos adoptado esta forma de meditación, pero las mismas nunca logran realmente hacer que nos encontremos. ¿Por qué? Porque el humano occidental está más acostumbrado que el oriental a recibir miles de estímulos externos. Oriente tuvo 5.000 años de preparación, cuando las Américas y Europa llevan unos 100 años buscándose. Es un abismo. Por esta razón, los occidentales no podemos buscar una meditación en silencio de un día para el otro. También por el hecho de que nuestras vidas fueron diseñadas por nosotros mismos antes de nacer, para vivir en movimiento constante. Hay diferentes tipos de meditación y diferentes pasos para llegar a ella. En primer lugar, se debe dejar muy en claro que meditar no es sinónimo de volar por el universo. Meditar es buscar en el interior las respuestas o el equilibrio necesario. Por eso, en una meditación, nunca debemos salirnos del cuerpo y debemos estar muy concentrados. Pero, ¿concentrados en silencio? Habrán notado que cuando uno se sienta a meditar, la mayoría de las veces son ideas absurdas las que vienen a la cabeza. Y esto es porque intentamos meditar con nuestro hemisferio cerebral derecho, imaginando, volando, pero el izquierdo, el lógico, se siente abandonado e intenta ordenar al derecho. Es difícil coordinar ambos hemisferios para meditar, pero la mejor manera de comenzar a hacerlo es sabiendo utilizar la meditación activa. Hay 2 tipos de meditación, activa y pasiva. Esta última se da en silencio, cuando uno sabe qué va a buscar en su interior y logra el equilibrio sin relacionarse en nada con el contexto. Pero la activa nos ayuda a meditar estando consciente de nuestro contexto, con ojos abiertos o cerrados, pero en contacto externo. Lo que muchos llaman colgarse o empanarse es meditar a la manera occidental, pero inconscientemente. Ejercicios. Podemos practicar esta meditación activa en un bar o en un ambiente público. Observen todo a su alrededor en silencio, hasta el más mínimo detalle. Sean plenamente conscientes de su alrededor, hasta fijar la vista en un objeto, sin apartarla de él, silla, cuchara, cuadro, etc. Van a concentrarse en todos los sonidos que hay, desde el más cercano al más lejano, asimilándolos todos en un solo sonido, incluso las conversaciones ajenas. Luego, busquen el sonido más monótono de todos, y concéntrese hasta que el objeto solo sea una extensión del sonido y no logren distinguir el uno del otro. Mantengan en ese momento una profunda y prolongada respiración. Este ejercicio les tomará mucho tiempo, a unos más, a otros menos,
pero deben saber que no importa cuánto tarden, llegarán al siguiente sencillo paso: cerrar los ojos y buscar todas las sensaciones externas dentro. De esta forma, lo que hay fuera les ayudará a concentrarse. El cerebro izquierdo se sentirá parte del proceso y no un estorbo. Otra forma, tal vez para los más jóvenes, es salir a bailar. En las discotecas, pubs, etc., con el movimiento se puede llegar a lo mismo. Solo hay que lograr el punto en que todo comienza a formar una sola cosa en la mente. La música y el baile, en casa o fuera, ayudan mucho a utilizar ambos hemisferios en la búsqueda del interno. Hay muchas más formas de meditación activa, así como la escultura, la pintura, la música. Funciona más con música de estilo tribal, electrónica, trance, donde haya muchos ritmos o ritmos constantes. La caminata, las artes marciales, el deporte, escritura automática, el canto, más sin palabras, el sexo. Este último, para hacer meditación, no hace falta que sea con amor, sino con conciencia plena y pura. La meditación pasiva, típica imagen de un Buda meditando sobre una flor de loto, es producto de la constante práctica de la meditación activa. Nosotros construimos el medio y el medio nos guía. Alimentación. Somos 70% agua. El resto de nuestro ser lo constituye el aire, la tierra y el fuego. Para vivir en armonía, debemos lograr el equilibrio entre estos 4 elementos que nos componen. Para esto, es primordial el agua más que cualquier otra cosa. El agua es nuestro sustento. En todo proceso, ya sea físico o espiritual, necesitamos beber muchísima agua natural. Esto purifica todo nuestro ser en todos los niveles. La tierra se refiere al ingreso de minerales, sales, hierro, magnesio, calcio, elementos que fortalecen la parte densa de nuestro ser. El aire da vida a través de la respiración. Todos solemos respirar con los pulmones, pero nadie nos ha enseñado desde pequeños la suma importancia de la respiración abdominal. Los pulmones respiran por 3 partes: pectoral, costal y abdominal, y la más usada es la pectoral. Para que el aire nos alimente, debemos intentar que cada vez que respiramos, o al menos cada tantas respiraciones, llenemos primero todo el estómago y luego la parte baja de los pulmones, la abdominal, siempre inhalando y exhalando por la nariz, liberando el aire de la misma forma, primero vaciando estómago y luego pulmones. Así se purifica nuestro sistema neuronal y nervioso y se revitaliza todo nuestro ser. La presencia del fuego se encuentra en nuestra energía vital y magnetismo, vida que nosotros adquirimos del sol. Por eso, la última e importantísima alimentación es alimentarse de la luz solar. Se debe observar el sol fijamente, teniendo en cuenta que es una acción que solo se aconseja hacer durante los primeros 10 a 15 minutos en que el sol sale del horizonte, incluyendo toda la salida, y los últimos 10 a 15 minutos en la puesta, incluyéndola, horarios en que la luz no daña la retina. Ejercicio. Si no es posible todos los días, de vez en cuando o una vez a la semana, observar la salida del sol muy fijamente, respirando profundamente con el abdomen los 15 minutos. Luego desayunar con un vaso de agua caliente o tibia para purificar el cuerpo físico y comer algunos frutos secos, eso todas las mañanas. Una vez que nos acostumbremos a este ejercicio, nuestro propio cuerpo, a los segundos de acabar los frutos secos, nos dirá qué necesitamos comer: si carne, verduras, pescado, pizza, hamburguesa, pasta o nada. Respetar cualquiera de estas indicaciones. Anclar las redes de luz en la sociedad. Este es el ejercicio de ser árboles. Este ejercicio nos ayudará a practicar el amor incondicional con los demás humanos, con el medio que nos rodea y estar en equilibrio con él, promoviendo la iluminación de todo lo que hay alrededor, pero sin esperar que cambie, simplemente ofreciendo la luz y poniéndola a disposición de quien la necesite, como los árboles. Ejercicio. Buscar un lugar público, una plaza, un paseo, donde sea que lo sientas, y ponerte de pie muy tranquilamente donde gustes.
Simplemente observarás tu alrededor, reconociendo cada color, luz, persona, objeto. Intenta sonreír y respirar profundamente cada rayo de luz con el estómago, como si fuese una gigantesca nariz. Puedes cerrar los ojos y con cada respiración intenta sentir, imaginar o pensar en una corriente de energía que sube por los pies, las piernas, toda la columna, por los genitales, estómago, corazón, garganta y cerebro, saliendo hacia el cielo. No dejes de pensar en esto hasta sentirlo completo. Si no lo sientes, practícalo varios días antes de seguir. Cuando esta corriente se sienta fuerte, hasta el punto de sentir cosquillas, plenitud, incluso mareo, comienza a respirar tan profundo que sientas que esa corriente de luz se convierte en un globo que debes inflar. Obsérvate dentro de ese globo inflándose y permite que se llene de la luz del cielo. Obsérvalo llenarse y bajar a la tierra. Concéntrate en tus extremidades y visualízate como un árbol. Hojas en cabellos y manos, ramas en los brazos, tronco en el torso y raíces en las piernas y pies. Visualiza que toda la luz que respira sonriente ilumina la tierra. Extiende esas raíces por todo el terreno, hasta debajo de los pies de cada persona, otros árboles, objetos. Dirígela con la mirada. Observa tus raíces alimentando todo a tu alrededor. No te empeñes en iluminar algo en concreto, simplemente ofrece. Cuando acabes, respira hondo llenando tu burbuja, solo tu burbuja y cuerpo. Retén la respiración un momento y exhala todo el exceso a la tierra, y sigue tu camino. De esta forma, estarás contribuyendo con el ambiente que te rodea. Intenta hacer este ejercicio simple los días portal, como los 11-11, o incluso a fin de 2012 y principios de 2013. Solo ayuda con tu luz el entorno que te rodea, no el planeta. Tú colaboras con una parte, otros harán la suya en su lugar. La clave de todo este ejercicio es la sonrisa. Esa herramienta aparentemente tonta moviliza todo nuestro estado anímico y hormonal permitiéndonos la iluminación. Como aquello que siempre digo, podemos hacer de todo por el mundo, pero si no lo disfrutamos o somos felices en el intento, de nada servirá. ¿Cómo protegernos de todo lo que nos rodea y que no solemos ver? Estamos en un periodo crítico con respecto a invasiones energéticas, virus capaces de desestabilizar todo nuestro sistema. Esos virus son conocidos como emociones ajenas, vibración densa del ambiente, estrés, el famoso mal de ojo, es decir, la mala onda energética que otro lanza hacia uno. Y también cabe mencionar la presencia de entidades que nos molestan en nuestro camino, la mayoría de las cuales las sentiremos a través de presión en el pecho al acostarnos, sensación de sombras frías, etc. Hay que entender sobre esto último, que son seres como cualquiera de nosotros, pero sin cuerpo, y que, así como pasa en la vida diaria, no pueden hacernos nada si nosotros no les permitimos. Esta reflexión anterior es la que escolta el sentido de este apartado. Nada puede hacernos daño, molestia o lo que sea si nosotros no le permitimos. Normalmente, nuestro cuerpo energético se deteriora a lo largo del día. Se corta, le entran basuritas, se le pegan cosas densas de los demás, y todo eso se va con nosotros a casa. Es por eso mismo que sea una emoción, un ser oscuro, una acción agresiva, estrés o lo que fuere, les aconsejo hacer lo siguiente. Ejercicio. Al despertarse, darse una ducha. Intentar que el agua esté lo más fresca que toleren. Es un baño energético. El agua arrastra todos los iones negativos acumulados en el sueño. No hace falta usar shampoo. Mientras se duchan, imaginen todo lo que esté de más sobre la piel caer con el agua y respiren muy profundamente, una y otra vez, inflando de luz aquel globo del que hablábamos antes. No salga del baño hasta que no esté lleno por completo, simplemente con el fin de que su mente no se disperse y olvide el ejercicio. Intente ser consciente de la enorme burbuja de luz y cuando salga a la calle, sienta que todo lo que hay fuera choca contra el globo y cae al suelo, como moscas,
o simplemente visualice esas moscas o bichos convertirse en mariposas. Utilice mucho la imaginación. Su mente lo entenderá así y su cuerpo reaccionará protegiéndose energéticamente. Ese es su escudo de luz contra cualquier cosa. Que los niños tomen esto como un juego, inventar un juego al mismo tiempo que les enseñan a respirar. Lo mismo lo repetirán al irse a dormir. La misma ducha para sacarse todas las impurezas que se les pegaron durante el día, y al acostarse, comenzar a inflar el globo de luz muy lentamente, parte por parte, desde los dedos de los pies hasta los pelos de la cabeza. De esta forma, también se relajará sosteniendo esta respiración profunda, y se dormirá cada vez más fácilmente. En caso de que sean acosados por seres no físicos, tales como la presión en el pecho, inmovilidad o visiones, algo que sucede cada vez más en niños y jóvenes, no solo inflen el globo de luz con fuerte respiración, sino intenten envolver a ese ser o esencia dentro de tu luz para que se ilumine. Intenten hacer que los niños tomen esto como un juego, perseguir al monstruo o algo así, para que su campo energético se fortalezca y transforme en luz al de ese ser, pues todos somos luz pero en diferentes niveles. Lo único que tenemos que hacer es fortalecer la nuestra y ayudar a elevar el nivel de luz de lo que hay a nuestro alrededor. Nunca luchen, nunca peleen, nunca expulsen, en su lugar integren, unan, iluminen. Glosario. Álmica, que tiene que ver con las almas. Atombi, entre hielos, país del 20.000 a.C. que se asentó en la Antártida. Chakras, órganos energéticos del alma que se encuentran alineados en los órganos, glándulas y articulaciones del cuerpo físico para darle vida. Cuerpo de Dios, el universo. Densificación, alteración vibracional de la energía. Cuando la energía se mueve más rápido y choca entre sí, el calor genera fuerza entre sus componentes que le dan forma y se vuelven densos. Hay diferentes niveles de densidad, desde lo etérico o álmico hasta el caos o materia. Era de Acuario. Periodo astrológico que abarca desde el año 2012 después de Cristo hasta alrededor del 4600 después de Cristo, cuando nuestro sistema solar atraviesa por delante de la constelación de Acuario y recibe su energía. Época en que la humanidad desarrolla la espiritualidad pura en el mundo físico en un camino de individualización positiva y apertura de conciencia. Era de Piscis. Periodo astrológico que abarca entre el año 600 a.C. aproximadamente hasta el 2012 aproximadamente. Época en que la humanidad desarrolla la conciencia de comunidad y amor incondicional. Periodo de transición hasta Acuario de 1987 hasta el 2100. Escribas, profesión de la antigüedad dedicada a registrar todo lo que sucedía y a transcribir los libros y conocimientos para su conservación en las bibliotecas. Etérica, nivel energético del éter, esencia, donde se mueven las energías sutiles de los espíritus y las almas. Hades, dios griego de los inframundos y los muertos. Arimingu, Arimigu, puertas del sol, país alrededor del 20.000 a.C. que se asentó en la cordillera de los Andes en Perú y Bolivia. Jacobtes, ver rigelianos. Illuminati, los Iluminados, congregación científica creada en el siglo XVII en Italia, como organización clandestina durante la persecución a los librepensadores por parte del Vaticano. Posteriormente, convertida en secta infiltrada en la logia masónica con la misión de controlar los gobiernos mundiales. Karma, polvo en lengua sánscrita. Todo aquello que la persona acumula a lo largo de su vida o de las vidas, generando malestares y problemas o habilidades y potenciales, entre muchas otras cosas. Kefislion, Atlántida, país del 20.000 a 10.000 a.C., que se asentó a lo largo de las islas y costas del Atlántico Medio y Norte. Kundalini, en la mitología hindú, serpiente de energía que alimenta a los chakras desde la tierra hacia el cielo, generando el crecimiento y plenitud espiritual dentro de lo físico.
Mito de la caverna, Platón, 428 al 347 a.C. Este habla de un grupo de personas atadas dentro de una caverna, mirando una pared, en la que se reflejan sombras de objetos, manipulados por un hombre desde atrás, gracias a un fuego puesto adrede, haciéndoles creer a las personas atadas que esa es la única verdad. Pero uno se escapa de la cueva y ve las verdaderas figuras en el mundo real con la luz del sol y no del fuego, y se asusta tanto que se esconde sin entender nada, entrando en el dilema de si prefiere ver esas verdades o prefiere seguir viendo las sombras de las verdades. Orión, constelación del Centauro o Sagitario, guardián de nuestro sistema solar. Pléyades, constelación de 7 o 12 estrellas, de la cual provienen los padres de muchas de las civilizaciones antiguas y de parte de nuestra genética. Reptilianos, raza creada por los Liacoptes para obtener el control de la Tierra, mezcla entre extraterrestres y reptiles que dieron origen a la serpiente como símbolo de poder, relacionados con los Illuminati. Rigelianos, Lacoptes, raza extraterrestre con la intención de controlar mundos con recursos. Sirio, estrella más cercana, el Sol de nuestro Sol, constelación en la que habitan algunos de los padres de las civilizaciones. Sutil, nivel de vibración leve, en que la vibración no genera calor ni densidad, planos invisibles y no complejos. Uruk, ciudad y civilización de la antigüedad, primer ciudad en el Golfo Pérsico que dio origen a Persia y Babilonia, ubicada en la actual Irak. Vórtice, punto de flexión de las energías y caminos cósmicos, donde todo converge. Yanyan, mayas, país de alrededor del 13.000 a.C., hijos de la Atlántida, asentada en Centroamérica. Yomion, Lemuria, país y civilización del 60.000 al 40.000 a.C. aproximadamente, asentada entre el Pacífico Medio y partes del Índico. Valoración personal. La intención con la cual fue escrita esta guía práctica es provocar no solo la aclaración de temas fundamentales prácticamente incomprendidos por la mayoría de las personas, sino también como un disparador a más dudas y más cuestionamientos sobre la realidad, las cuales me gustaría responder en posteriores publicaciones. Personalmente, este libro me parece una simple reseña de lo que recuerdo por mi experiencia personal para compartirla con los lectores, a fin de que puedan entender la visión de este adolescente sobre las realidades que nos afectan directamente. Desde mi persona, me gustaría que puedan ver este libro no como la posibilidad de haber descubierto algo nuevo o interesante, sino que en la posibilidad de buscar y descubrir nuevos paradigmas a partir de mis explicaciones, que cada uno podría ir investigando por su parte. Espero estén dispuestos a compartir sus inquietudes sobre temas tratados o temas que no fueron tratados en este libro en relación a lo ligado con la realidad humana, para que así yo pueda responder a estas inquietudes mediante nuestros libros, en los que ustedes también participen mediante preguntas y comentarios. Esta es para mí una primera de las tantas ediciones que planteo realizar, con tal de poder informar no solo de temas relacionados a lo humano, sino temas mucho más lejanos a esta galaxia también. Fin.